Cuando por el gran desierto hacia Canaán Israel caminó, era Moisés el caudillo porque el Señor mismo a él escogió. Mientras el pueblo marchaba, Coré proyectaba una gran rebelión. Y al realizar sus intentos, cayó bajo el peso del furor de Dios. Y los que a él le seguían, aquel mismo día Dios los destruyó. No te rebeles, hermano, contra la iglesia de Dios. Hay que pedir cada día que a los que nos guían los bendiga Dios. Más bien si tienes problemas, tráelos a los pies de Dios. Y que el Señor nos conceda llegar a la tierra que Él nos prometió. Todos los que en Él confiaron al fin alcanzaron la gran bendición. A Canaán ingresaron, a tierras hermosas el pueblo llegó. Y si nosotros andamos y no desmayamos delante de Dios, Él nos dará nuestra herencia. Tengamos paciencia, que es mucho mejor. Estemos siempre con Cristo y al fin obtendremos la gran bendición. No te rebeles, hermano, contra la iglesia de Dios. Hay que pedir cada día y a los que nos guían los bendiga Dios. Más bien si tienes problemas, tráelos a los pies de Dios. Y que el Señor nos conceda llegar a la tierra que Él nos prometió. Vamos a oír la palabra de Dios en esta mañana. Entonces los dejo en compañía de nuestro hermano Jesús, pastor en la iglesia de las Américas aquí en México. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias. Gloria al nombre de Jesús. Una alabanza para nuestro Dios en esta mañana. Bueno, hermanos, les estoy saludando a todos ustedes en el nombre admirable de nuestro Señor Jesús. A todos, a cada uno, los hermanos, los amigos presentes, como la dijo el pastor. Pues mi saludo al hermano Edgar y su digna esposa, que por la gracia de Dios ha querido que también esté con ustedes en este día. Igualmente a la Junta Local y al comité que ha realizado este evento, a los músicos y a todos los que sirven al Señor Jesús en esta iglesia. A todos ustedes, hermanos, mi saludo en el nombre de Jesús. Salud de mi esposa también, de mi familia, que sabe que hoy estoy aquí.
Algunos de la iglesia sabían que iba a estar acá, los diáconos todos sabían que hoy iba a estar acá. No la iglesia, porque a veces la iglesia tiene la mala costumbre de que cuando el pastor no está, no viene. O como hoy es tiempo de lluvia, entonces todo el mundo se queda quietico. Caso porque así somos los que vivimos en Neiva. Aprovechamos la lluvia para no venir al culto. Pero bueno, hermano, gracias a Dios por la asistencia suya. Hay un hermoso grupo y sé que Dios los está bendiciendo y los ha bendecido grandemente. Veo que las cosas están cambiando en cuanto a su estructura y todo lo que concierne pues en la administración también. Y gracias a Dios por ustedes que hacen que esto siga adelante. Uno es por la gracia de Dios primero y por la iglesia. Si la iglesia marcha y se une y trabaja, todas las cosas van bien. Así que mi respeto para todos ustedes y a cada uno, como ya dije, contento de estar aquí y poder participar también de este trabajo que he oído que el grupo sobre doctrina, el comité, y gracias a Dios por aquellos que se afanan y se empeñan por ello, porque hablar de la sana doctrina es hablar de la estructura de la iglesia del Señor, es hablar de los que nos compete y es hablar de lo que concierne a la salvación nuestra y que desde luego está contemplada en las Escrituras, porque solamente así seremos salvos si obedecemos tal como ha sido impuesta la palabra del Señor. Quiero entonces que oremos al Señor Jesús, hermanos, sin más preámbulo, porque el tiempo corre y a veces uno habla y habla y el tiempo se nos va. Y quiero aportar algo. Sé que ayer hubo un tema y el hermano que está aquí, hermano de ella, pues siempre se ha preocupado para que la iglesia tenga la sana doctrina, y eso es muy común en nuestro hermano y común en aquellos pastores que desean que la iglesia crezca espiritualmente. De nada se sirve si usted viene a la iglesia o es cristiano si no tiene la sana doctrina. No vaya a ser que al final del tiempo, como dijo el apóstol, aunque se refería a otra cosa, pero él dijo él mismo que había sido heraldo, de pronto viniera a ser eliminado al final del tiempo, porque lo que cuenta es al final de esta carrera. ¿Cómo llegamos? Ahí es donde será para muchos, ojalá que para aquí ninguno, el lloro y el crujir de dientes. Oremos al Señor Jesús. Bendito y soberano Dios, sea tu nombre glorificado en esta mañana, Señor Jesús. Señor Jesucristo, en tu nombre estoy aquí presente. Bendícenos, Señor, en este día. Bendice, Señor, la iglesia. Bendice a cada uno de los que estamos presentes y haz que nuestros oídos y el corazón sea abierto para percibir su santa palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, y que la palabra tuya sea glorificada en este día, Señor Jesús. Señor, necesito de tu ayuda, de tu unción. Obra en mi corazón también y obra en mi mente también en este momento, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a colocar el texto como de base, ¿sí? Como de partida y contento de ver aquí, yo le digo es mi sargento, para decirle que parte sin novedad. Muy amigo el hermano, gracias a Dios porque he estado otra vez con ustedes aquí. Para la iglesia es de gran bendición, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios por ello. Estuvo algún tiempo en Bogotá, creo, y ha regresado y eso está muy bien. Bien, hermano, quiero tomar un texto
Esta semana estuve, ay, casi que no vengo, Dios mío, estuve enfermo, hermano, hasta anoche. Dios bendito, yo le decía a mi esposa, ayúdeme, porque estoy, por allá me hizo una invitación un señor de aquí en Neiva, porque es amigo de un hermano mío que ha venido, y me invitó a la casa al hermano mío, y yo, como le dice, ahí a la sombra del perro lame el gato también, dice el refrán callejero. Entonces, claro, los ricos comen diferente que como nosotros los del destaco dos, de pronto uno. Y entonces, pues no sé, me cayó mal alguna comida y me tiró a cama, vómitos, hipólitos, y tras boque, no sé. Y sin fuerzas. Ayer había un programa, viernes y sábado, también de evangelismo, de campaña. No pude ir a ninguna porque me dio, tenía mareo, y no fui. Entonces dije, no puedo decir que no voy, tengo que ir en el nombre del Señor Jesús. Hice el esfuerzo y aquí estoy en la gloria del Señor. Entonces comí. Entonces yo le dije a mi esposa, ojo, usted comió, no, que sabe qué fue lo que me hizo daño. Entonces me dice mi esposa, lo que pasa es que nosotros comemos la migaja que cae de la mesa de los ricos. Si nos sentamos con los ricos nos enfermamos porque ellos comen diferente que comemos nosotros. De pronto fue eso. Pero bien, ya estoy aquí por la gracia del Señor Jesús. Segunda carta de San Pablo a Timoteo. No hay mejor carta para hablar de la sana doctrina de lo que Pablo le dijera a Timoteo acerca de este flagelo que ya se ventiló en los tiempos de ellos y que precisamente lo estaba diciendo también para nuestros tiempos, y hoy más que nunca, hermano, este problema de que voy a hablar se ha metido mucho en la iglesia y que solamente puede salir si aplicamos y predicamos y enseñamos la sana doctrina. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 3. Dice muy claro el texto: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Otra versión dice cuando no soportarán. No, otra versión nueva dice no aguantarán. Quedémonos con las tres. La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Bueno, dejemos hasta ahí, oremos. Ya oramos, ¿verdad? El Alzheimer nos está molestando a Edgar y a mí. Ya, siempre se tenga la verdad. Siempre. A veces uno se para aquí, todo se le olvida, hermano. A ver, digo a mi esposa, hija, ¿cómo que se llama la señora Ángel? Ella me dice, Alzheimer. Sí. Pero ya todo se me olvida. Ya los años han venido. Bien, hermanos, entonces hablemos un poco sobre la sana doctrina. Entonces, todos sabemos definir qué es la sana doctrina, ¿cierto? O qué es doctrina, ¿cierto? Doctrina es enseñanza o verdad. Tenía otro, dice que es un conjunto coherente de enseñanzas e instrucciones definidas por un grupo o credo religioso. Y creo que nosotros tenemos que hablar claro en esta mañana. Amén, amén. Porque de verdad nosotros somos una iglesia que nos hemos definido doctrinalmente hablando. Amén. Nadie aquí puede venir y colocar otra cosa o decir algo que se le antojó o él quiso, porque no es posible. Ya el fundamento está puesto, ya la base se hizo. Entonces todo lo que estamos construyendo en este edificio, digámoslo así para que entendamos, la iglesia es un edificio.
Usted es un edificio de Dios como lo soy yo. Pero al construir en ese edificio, debemos de ¿qué? De saber cómo sobreedificamos. Porque no vaya a ser que al final del tiempo las cosas sean terribles por no haber hecho conforme a la palabra de Dios. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, este joven pastor, gran ministro del Señor, que lo había puesto nada más, nada menos que en la iglesia de Éfeso. Ustedes saben que hablar de Éfeso era hablar de una iglesia, de una señora iglesia, que estaba representada en su mayoría por griegos. Y cuando uno habla de griegos, está hablando de gente muy inteligentes, pensantes, intelectuales, gente que ellos tenían el orgullo porque se dice que en la historia se dice que los griegos, que a los romanos Dios les dio la sabiduría de cómo administrar al mundo, que a los griegos se les dio la sabiduría de cómo hacer que esa ciencia se estableciera por el mundo entero, y que a los judíos se les dio la forma, la manera de poder enseñar lo que era o presentarle al mundo al Dios único que se llama Jesucristo. En la antigüedad se sabe que Dios fue el plan con Israel. Israel diera a conocer al mundo al Dios que había hecho los cielos y la tierra. Bueno, era un joven pastor en esa ciudad donde había tanta persona con tanta ideología, con pensamientos raros, con enseñanzas raras, erróneas, que irían de pronto a trastornar la mente de esos hermanos convertidos al Señor, bautizados en el nombre de Jesús, pero que se le encarga que por favor enseñara la sana doctrina tal como se le había enseñado a él, que tenía aquel hombre ser muy, como lo registra en otro pasaje, que se instruyera a él, que se preparara, porque si él hacía eso, oiga, no solamente se salvaba a él, sino a los que a él estaba administrando. Así que el no tener la sana doctrina, hay un peligro eminente de perder, hermano, la salvación de nuestra alma. Ve, hermano, la doctrina es la que le define a usted y a mí lo concerniente con Dios. Tener la sana doctrina es la que le define al hombre la salvación aquí. Así que si usted no tiene la sana doctrina, no anda conforme a la palabra de Dios, porque ese es el problema que tenemos hoy en flagelos del mundo entero, de haber tantas denominaciones, y cada día hay gente que sale y establece una iglesia porque él cree que lo que él piensa o lo que él tiene en su mente, solamente se pone una corbata, abre un garaje, monta un letrero y pone una iglesia y la gente llega, porque gente para todo hay. Y la gente dice: qué bueno, qué bendición donde estoy yendo, qué bendición de ese pastor o esa gente o esos líderes. Y la gente cree que eso es verdad, que eso está bien, pero no es verdad, hermano. La sana doctrina tiene que ser coherente de principio a fin. Pero el que usted abre la Biblia en el Génesis, tiene que ir coherentemente terminando con el Apocalipsis. No puede haber enseñanza o iglesia. Yo nunca he creído, aunque en algunos países pues se llaman de una forma o de otra, pero a usted no lo salva el título de pentecostal, a usted no lo salva el rótulo de ser pentecostal,
a usted y a mí nos salva es la sana doctrina de nuestro Señor Jesús. ¿Sí me lo entiende? Sí, que una iglesia se llama, vamos a decir, inclusive esta semana, estaba hablando con alguien y decía, pastor, yo fui a la iglesia pentecostal. Sí, canta muy bonito y eso muy bueno. Y allá la gente es muy amable y todo, dijo. Pero hay un problema. Que a mí no me gusta la iglesia porque es que yo no vi, yo digo, hay gente tan ignorante, a ver, todavía en el siglo XXI, gente tan ignorante, medir la iglesia del Señor por los carros que hayan afuera. Yo no vi carros finos, dijo él. No vi carros buenos, no vi sino unos que otros carritos por ahí, pero no vi gente importante, no vi en el culto. En cambio, donde yo voy, me dice, asiste la señora Amparo Grisales, asiste, yo me nombré un poco, ¿no?, de artista y de gente de la farándula. Y la gente mire, no, es que ella, allá va el doctor fulano, allá va el médico sultano, allá va la actriz fulana, allá esos son carros finos y son colas de carros, un parqueadero inmenso, donde todas esas estrellas de la televisión asisten. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver que asistan? Si eso no lo salva, eso no lo da. En el momento en que Cristo venga, el que no tuvo a Cristo, el que no caminó conforme a la Biblia, así esté donde esté, hermano, no va a suceder nada. Pero usted y yo en esta mañana démosle la gloria a Dios, que aunque no tengamos nada, tenemos lo más grande que Él nos ha dado, es de saber quién es Él y en lo que Él nos ha dado conforme a la palabra. Yo dije, Señor, usted puede decir todo eso y le respeto su forma de decir y su concepto, pero eso no te hace salvo, porque la Biblia es muy clara en decir cómo es el proceso. Jesucristo dijo que era de la manera que Él dijo y así tiene que ser. Cuando Dios sacó a Israel hasta Canaán, me estaba acordando el himno de Edgar y tengo que tocar algo sobre ello. Eso es verdad. Dios hubiera podido meter a Israel a Canaán en 8 días, porque eso había, y ellos lo conocían el camino, ellos sabían por dónde era el sendero para ir de Egipto a Canaán. Y con todo ese tropel de gente, se hubieran demorado, que se hubieran demorado más, 15, 20, un mes. Pero no es como el hombre piensa. Dios trazó el camino. Dios dijo que era por donde Él dijo que tenían que pasar. Tienen que llevarlos al Mar Rojo, del cual dice el mismo Pablo que era símbolo del bautismo que a nosotros se nos ha hecho. Tuvo que bautizarlos en el mar y en la nube, los tuvo que tener allá en el desierto, y Dios los mantuvo por 40 años y al final los metió como Él quiso y así lo trazó. Si Dios ha dicho que para ser salvo hay que arrepentirnos, hay que bautizarnos en su nombre, hay que ser sellados con el Espíritu Santo y vivir una vida en santidad, así tiene que ser y así será. No es como usted lo provoca. Es que ese es el problema. Por eso Pablo está diciendo, porque vendrán tiempo, y ya estamos hace mucho tiempo, cuando ya no sufrirá la gente teniendo un comezón de oír. Se amontonarán gente conforme a sus propios caprichos y deseos. Y cada uno forma una célula, un grupo, y él piensa que para ser salvo es así. Yo conocí una religión que dice que bautizarse, cada uno se bautizaba por sí solo. Que porque el texto dice que Pedro dijo, arrepentíos y bautícense. Cada uno. Entonces ellos se metían en el agua y se zambullían solo, sin que nadie lo dirigiera ni nada, porque así interpretó el texto. Y es una iglesia. Y hay muchas sectas. Es que el problema del flagelo
de esto, de la apostasía, digámoslo así, se inició desde el tiempo de los apóstoles, pero en la era primitiva, digamos, para que entendamos, hubo ese flagelo. Miremos un caso así típico que sucedió. Por ejemplo, en el caso de lo que dice San Pablo a Timoteo, hay un pasaje en el capítulo 1, precisamente el hermano leyó en la primera carta de San Pablo a Timoteo. Vean lo que dice en el verso 18. Carta a Timoteo 1:18. A Timoteo, Pablo a Timoteo. No digamos primera de Timoteo, segunda de, porque ellos no escribieron, el que escribió fue Pablo. A Timoteo, a los tesalonicenses, Pablo a los filipenses, Pablo a Corinto, Pablo a Gálatas, Pablo a los efesios. Bueno, 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, camines por ellas la buena milicia. Y dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y pone por ejemplo a quienes, hubo dos señores llamados Emineo y Alejandro, que es el mismo Emineo y Fileto, a quienes entregué a quién, para que aprendan a no blasfemar. ¿Quieren saber qué es lo que pasó con estos dos señores? Vean, hermanos, según la historia, estos dos personajes, hermanos creyentes bautizados en el nombre de Jesús, porque el problema, hermano, de la falsa doctrina o de la apostasía no está afuera. El problema lo tenemos es en la iglesia misma. Porque una hermana, y es lo que más hace daño, no lo de afuera. Si alguno viene de afuera con una teoría rara, usted fácilmente la identifica. ¿Verdad que sí? Pero si un hermano y querido de ustedes y que tanto lo quiere y que tanto lo ama, porque hay gente que aquí tiene gente seguidores y lo quieren porque nació aquí en la iglesia, aquí creció y es nuestro hermano y lo queremos, y resulta que mañana él trae una ideología rara y comienza a enseñarla y usted le va a creer, y después que se le corrija, él no va a aceptar y usted va a seguir detrás de él, porque lamentablemente hay gente que sigue a los pastores o a los líderes o al líder que se lo sigue, pero aquí no estamos siguiendo al líder, aquí seguimos al que un día nos llamó con llamamiento santo. Amén. Este señor Emineo y Alejandro, ¿sabe qué le dijeron a la iglesia? Vean, miren la segunda carta, miren la segunda carta, en el capítulo 2, verso 17. Y dicen, verso 16, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son quienes, los del capítulo 1 de primera carta a Timoteo. Y ellos, ¿qué dijeron a la iglesia? Diciendo que la resurrección ya se había efectuado. ¿Qué le parece a usted si alguien nos viniera a enseñar aquí a estas alturas de la vida que ya la resurrección de Cristo ya se efectuó? Hermano, qué pena, pero ya los que fueron ya se fueron. ¿Usted qué haría? Yo pregunto, ¿usted qué haría? Algunos dirían, no, si ya eso pasó, entonces ¿yo qué hago aquí? ¿Verdad? Entonces yo estoy perdiendo el tiempo. Alguien diría, no, yo mejor me voy y voy otra vez al mundo, porque vea que seguía el Señor, pero ya la resurrección se efectuó.
Así que entonces ya no hay más que hacer. Y no solamente afectó a la iglesia de Éfeso, sino que afectó a las iglesias que había en Asia Menor. Si usted va a la Biblia y por gusto, usted que le gusta investigar la Biblia, investigue cuántas iglesias había en Asia Menor. Cuántas iglesias Pablo nombra o formó allá en Europa, empezando por Grecia, por Acaya, que le llama la Biblia, la región de Acaya. Muchas. Pero allá llegó el problema y trastornó la fe de los hermanos. Por eso Pablo tiene que entregárselo a Satanás para que lo destruyera en la carne, porque es lo que hacía Pablo, igual que sucedió por allá en los Corintios, que usted ya conoce de ese señor o de esa muchacha o esa señora, digámoslo así, que dormía con su hijastro. ¿Se acuerdan? Y la iglesia contenta, y la iglesia alabando al Señor, y todo el mundo diciendo que se iba para el cielo y que la salvación, pero había un pecado ahí, y el problema es que la iglesia lo sabía, pero nadie corrigió el problema. La gente hizo oídos sordos, pero a Pablo le llevaron el cuento y dijeron: miren que ahí hay un problema serio. Hay una señora que se casó otra vez, o un señor que se casó con una señora, y resulta que el hijastro duerme con ella, o sea, tienen vida marital. Y entonces Pablo, conociendo el problema, le escribe a la iglesia y le hace ver y le dice: miren, ustedes allá únanse y yo aquí, y en el nombre de Jesús a ese tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para que su carne o su cuerpo sea destruido, al fin de que en su venida él sea salvo. Pero no lo descartó definitivamente, pero corrigió el problema. Y este es más grave todavía, porque cuando se habla de doctrina se está hablando de la salvación mía, de lo que yo he creído, de lo que a mí me han enseñado, pero que yo tengo que persistir y tengo que seguir. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo, como dice la Biblia, porque hubo uno que murió y resucitó. Eso me da garantía a mí, que si yo muero creyendo en él me levantará también a usted y me levantará a mí. Eso es el... Pero si otro viene y dice que eso ya no es verdad, o que no hay necesidad de recibir el Espíritu Santo, que usted puede andar de cualquier manera, pecar y hacer lo que quiera, porque eso al final del tiempo, al final de todo, Dios vendrá y todos iremos con Él. Eso no es verdad. ¿O qué hacemos con el texto que dice seguir la paz? ¿Y qué? Sin la cual ¿qué? Y hay que borrarlo del contexto. Pero no es así. La Biblia habla claro y las cosas son como son, y no se le puede dar otra connotación solo porque usted quiere decir. Lamentablemente eso ocurrió, y no solamente esa iglesia. Si ven que ahí tuvo que Pablo poner ¿cómo decimos? Un control sobre Emineo y Fileto, porque trastornaron a la iglesia. Y muchos se desviaron por una falsa doctrina que hubo. No solamente la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosas, los gnósticos en el tiempo de Pablo, hermanos, se metieron a hacer diabluras en la iglesia. Y tuvo que Pablo entonces escribir la carta a los colosenses. Esa carta, léala, apréndase. Si usted quiere contrarrestar cualquier ideología gnóstica, ahí está esa carta de a los colosenses, porque fue el problema que Pablo trató. Ellos también afectaron a la iglesia de Galacia. Cuando usted ve a los Gálatas mirando cómo ellos, dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, porque ellos, el judaísmo empezó también a evangelizar, y el judaísmo no es que vino de afuera, no, se propagó de la misma iglesia, que teniendo comezón de oír
pensaron que sería bueno también agregarle la salvación, creer todavía en la ley, y entonces mandaban a circuncidar, mandaban a guardar el sábado, y la gente entonces ahí aparece el primer concilio que usted ha leído en Hechos capítulo 15. ¿Por qué sucedió el primer concilio? ¿Para qué sucedió el primer concilio? Hechos 15 sucedió para corregir ya un problema que estaba dañando la comunión de la misma iglesia. Los apóstoles tuvieron que reunirse y traer a Pedro y traer a Pablo y a Silas y reunir a toda la congregación. Y hubo una asamblea y cada quien habló y aportó, pero ahí en la iglesia estaban los judaizantes, los que estaban diciendo que no, que para ser salvo usted y yo, que somos gentiles, teníamos que circuncidarnos, teníamos que guardar el sábado. Y entonces cuando nace la propuesta y dice el texto sagrado que ha parecido bien, no a Pedro, no a Juan, no a los apóstoles, sino primero ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque el que guía esta iglesia es el Espíritu Santo. El que conduce esta iglesia es el Espíritu Santo. Y en esta mañana el que está aquí es el Espíritu Santo. Aleluya. Un aplauso para él, porque yo sé que aquí está el Espíritu de Dios guiando a esta congregación. Entonces usted no puede venir a implantar otra cosa que no sea conforme a la Biblia, porque no puede hacerlo. Y si usted lo hace, pues es un rebelde. Ya te ha rebelado. No anda conforme a la sana doctrina. Si usted dice, no, es que a mí la gente me sigue. Ve acá, Edgar sabe, hay un pastor que hace poco de nuestra iglesia está recién destituido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él pensó que ahora le puso el título Iglesia Pentecostal Libre de Colombia, y un pastor nuestro, y se llevó un poco de pastores que él había ministrado y que había sacado al ministerio, y los torció y los abrió. Y es posible que ya la gente vaya porque era amiga del pastor, porque era amiga de él, la gente se vaya por allá y pierda todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Entonces nadie puede venir a implantar otra cosa que no sea conforme a la sana doctrina. Dice que la sana doctrina da vigor, forma y belleza al mensaje que nosotros proclamamos. Es imposible enseñar la Biblia sin enseñar la sana doctrina. Eso es imposible. Y como dije, la doctrina nos define la situación con Dios. Si usted no tiene la sana doctrina, hermano, por eso un muchacho en Bogotá, oiga, un muchacho en Bogotá fue bautizado por un pastor nuestro, muy querido, yo lo estimo mucho. Y el pastor bautizó al muchacho y le dijo, yo te bautizo, joven, fulano de tal, en el nombre del Señor, para el perdón de tus pecados, y recibas el don del Espíritu Santo. Bueno, pero a él le quedó sonando el nombre del Señor, nombre del Señor. Y siempre, y cuando él bautizaba a otros, el muchacho se hacía al pie de la pila bautismal para escuchar lo que el pastor le decía al otro. Yo te bautizo, fulano o fulana, en el nombre del Señor. Y pum, lo zambullía y ya. Y una vez que fue otro ministro, nuestro hermano, que era presidente de la iglesia, lo han invitado a hermano Reinel en esa época, y él hizo unos bautismos ahí, y él estuvo muy pendiente ahí lo que el hermano Reinel decía, y el hermano Reinel dijo, yo te bautizo, fulana de tal, en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de tus pecados, y recibas el don del Espíritu Santo. Entonces, a él le quedó sonando, pero a mí me dijeron que en el nombre del Señor no más. Usted le dijo a su pastor, hermano, ¿usted por qué me bautizó a mí en el nombre del Señor? Y no mencionó el nombre de Jesús en mi vida. No, que eso es igual, es lo mismo, usted no se preocupe por eso, no se ponga cuidado por una palabra que eso no da ni quita. No, hermano, yo quiero ser bautizado conforme dice el texto. Y él lo quiso. Y él se puso
puso bravo con el muchacho, pero el muchacho fue al consistorio de ancianos, habló con el hermano René, tuvieron que llamar al pastor, sentarnos con ellos, corregir el problema, porque es que, hermano, eso es muy grave. Porque cuando uno bautiza a alguien en el nombre de Jesús, está llamando en el momento, en el mismo instante, él viene y él como que esculpe el nombre de Jesús en el corazón de esa persona, como que dice, este es mío ya, y esculpe ese nombre que es sobre todo un nombre que es admirable, que es poderoso, tiene que ser invocado sobre una persona para que vea un detalle tan mínimo, pero eso nos puede agravar la situación con Dios. ¿Qué diremos de aquel que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? O que se bautizan por otro nombre, como aparece en las Escrituras, por los muertos, imagínense. Entonces usted no puede implantar lo que usted le provoque. Tiene que hablar, tiene que caminar conforme a la sana doctrina. Vean, hay un caso. Cuando usted ve la carta a Tito, creo que iremos a Tito. Ahí está muy pegada donde estamos en este momento. Tito, quiero decirle que estas doctrinas, todas estas doctrinas falsas, no son de ahora, hermano. Eso es muy antiguo. Trastornaron a la iglesia, la pusieron en problemas. Por eso las cartas que aparecen, las cartas paulinas no están por casualidad ahí, no. Toda carta se escribió para salir al camino a un problema que se produjo en el tiempo apostólico. ¿Sí me hago entender? Cuando sucedió un problema, Pablo enseguida tuvo que escribir para corregir el problema. Por eso la carta a los Corintios, la carta a los romanos, la carta a los efesios, a los gálatas, siempre fue porque hubo un problema, un error que hubo que corregirse, y para eso se escribió la carta. Cuando Pablo puso a este muchacho, otro joven, pastor también, llamado Tito, Pablo lo estableció en Creta. Creta es una isla, desde luego, que pertenece a los griegos. Toda su ideología, su idiosincrasia es griega, su cultura era griega, pero había un déficit terrible. Miremoslo a partir del verso 5. ¿Qué había? Dice, por esta causa, Pablo lo coloca ahí porque había una misión que hacer, había un trabajo serio que hacer, porque la iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles, hablándolo doctrinalmente. Gracias a Dios que nuestras iglesias hoy, y bendito sea el Señor Jesús, que nos preocupamos, y gracias a Él y a muchos que nos preocupamos que la iglesia tenga siempre la sana doctrina. Cuando coloco un líder a predicar, yo cuando estoy en culto, siempre estoy mirando qué es lo que él enseña, qué es lo que él dice, porque después del culto yo lo llamo y lo siento, bueno, dígame, ¿usted por qué dijo esto? ¿Usted por qué habló de tal forma? No, hermano, no, pero muéstreme por qué, sustente. No, lo que pasa es que yo creí. No, no lo que usted crea, es lo que la Biblia dice. No lo que usted piense. No es que yo lo veo, es que usted lo ve así, pero la Biblia no dice así. No forcemos a la Biblia que ella hable lo que usted quiere que ella hable. No, usted tiene que hablar es lo que la Biblia diga. Eso hay que hacer. Y yo de eso sí me cuido, y al que yo le veo un brote de alguna, así sea algo sencillo, yo le llamo y le digo, no, corríjame eso, corríjame. Si tiene otra oportunidad, corrija en la iglesia, diga, hermano, tal día me equivoqué, dije, pero eso no es así, no me mencione a mí, pero corrija eso, o si no, yo lo corrijo, porque no podemos, porque hay gente que a todo le dice amén. Y cualquiera dice un disparate, dice amén.
No, hay que saber oír para poder ¿qué? Decir amén o gloria a Dios. Cuando alguien dice amén es porque está diciendo así es, eso es verdad. Vean lo que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses que lo deficiente y estableciese ancianos. Eso es discipular. Primero hay que discipular, enseñar, para luego establecer a quienes, a los ancianos, desde luego, en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible. Porque hay gente, líderes, que no se dejan, son gente que no está de acuerdo, que no comulga, que vive a todo tiro hablando mal y que no está de acuerdo con el pastor y que sus ideas y que no me gusta y que es mejor el que teníamos porque el que no sé qué, y esa persona, hermano, está mal enfocada, porque el buen líder sabe oír, sabe escuchar a su pastor. Y ese problema lo tenían los de Creta, pero había que colocar gente irreprensible. Marido de una sola mujer quiere decir que había problemas de esa índole. ¿Cómo se llama eso? Poligamia, correcto. ¿Qué más había? Que tengas hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y vean lo que dice el verso 9: retenedor de la palabra, fiel, o dicho de otra manera, retenedor de la sana doctrina, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen. Y vea algo más. ¿Quiere ver usted la idiosincrasia de los cretenses? ¿Cómo eran los cretenses? ¿Y por qué había que corregir ese problema? ¿Y por qué había que predicar la sana doctrina? Porque si no se hace, esa gente se hubiera perdido. Vea cómo eran. Porque hay muchos contumaces allá en Creta, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de quién. Oiga, el judaísmo, los hermanos bautizados en el nombre de Jesús, pero todavía con la creencia y metida su ley ahí, estaba haciendo estragos en la iglesia de Creta. Y dice, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, ¿sabe cómo llamó ese profeta? O su propio filósofo, porque Pablo usa el vocablo de profeta, porque para ellos los filósofos, los griegos, eran como profetas. Se llamaba Epiménides, que en el año 400 antes de Cristo dijo estas palabras: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, 3, glotones, 4, ociosos. Y dice Pablo, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean ¿qué? Sanos en la fe. Miren todo el problemita que tenía la iglesia del hombre de Creta, pero fue necesario enviar un muchacho, un pastor con la sana doctrina, adoctrinado por el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, porque había que corregir todas esas anomalías, había que discipular, enseñar hombres y mujeres idóneas para que ellos transmitieran a su vez a los demás lo que es
la sana doctrina. Uno no puede dejar las cosas a medias. No es que la iglesia ya cree de esta manera, la iglesia tiene un concepto diferente, la iglesia ya tiene este concepto porque fue fundado por fulano, por sultano. Hermano, aquí no estamos siguiendo el concepto de fulano ni de sultano, aquí estamos siguiendo la palabra de Dios nuestro que se llama Jesucristo. Aquí usted no está porque hay gente que está pegada con saliva, y perdónenme la expresión que yo diga así. Hay gente que está en la iglesia pegada con saliva, esperando que el pastor o el ministro o alguien diga cualquier cosita para entonces irse o alzarse, como se dice en armas, y decir que aquí esto y lo otro, y la gente dice me voy porque es que aquí no, señor, usted aquí no está siguiendo a nada, a ningún hombre. El hecho que el pastor, aunque el pastor es el ángel de Dios aquí, eso sí es verdad, y hay que no le ponga cuidado al ángel del Señor que viene en la congregación para que vea en qué se mete con el dueño de la iglesia. Es que el dueño de la iglesia no es el pastor, no, el pastor, nosotros los pastores somos colaboradores de Dios, personas que nos ha puesto aquí para ayudar, para que conducirlo, para encaminarlo, para bregar como sea posible, con tal de que usted sea salvo. Esa es la tarea del ministro, es la tarea del pastor, y el pastor tiene que oír primeramente la voz de su Señor para luego conducir al rebaño, porque si no lo hace un día él tendrá que darle cuentas a Dios de toda esa gente que vino a escucharlo, que vino a oír la palabra. El pastor tiene que tener los oídos muy claros y la mente muy despejada para saber cuál es el propósito de Dios. Y lo que yo sé es que el propósito de Dios es que usted y yo, amigo y hermano, seamos santos. Aleluya. Nos santifiquemos, porque de eso depende la salvación nuestra. Si usted no está aquí por salvación, yo digo, como la propaganda de la vivienda, estás en el lugar equivocado. Usted está aquí porque usted fue llamado por el Señor Jesús. Alcen la mano los que fuimos llamados por Él. Usted fue llamado a heredar una salvación que es grande, que es perfecta, que no tiene que nada que más ponerle, hermano. No es que a mí me parece que al Señor le faltó, no, el Señor es Dios y Él es todopoderoso y Él es el sabio y que sabe hacer todo. A Él le provocó de esa manera y así es. No es que usted, al Señor se le pasó por algo tal cosa o tal otra, no. La salvación nuestra, la Biblia dice que es perfecta. Entonces mire lo que pasó por ti. Lo que a veces había que corregir ese problemita. Era gente que tenía problemas sin fin. Dice que había que reprenderse, que había que corregirlos, enseñarles la sana doctrina tal como había sido enseñada también para él. Hermano, esto es delicado. La sana doctrina hay que enseñarla todas las veces que podamos, ojalá en todos los cultos, pero en el gran culto de avivamiento, cultos de, porque nosotros los hemos clasificado. Pero cuando se trata de lo dominical, por eso yo siempre requiero y hago énfasis mucho al creyente: asista a la escuela dominical, porque ahí está la formación nuestra, ahí está la formación del creyente. Yo era, hermano, digo yo, perdónenme, pero yo era enfermo para estar. Para mí la escuela dominical era lo más sagrado, y lloviera o tronara, porque teníamos un gran maestro que ya falleció, hermano Julio Castaño, y después tuve a otro anciano muy doctrinario, hermano Adán, un ancianito viejito, pero cuando se dejaba usar de Dios era cosa impresionante. Y todos los que nos administraron. Entonces, para mí la dominical siempre ha sido sagrada. Aún conservo de hace 30 años
Mi librito ahí está viejito, pues tengo las enseñanzas de mis pastores. Y yo hoy saco esos libros y comparo. Sí, está igual. Lo que ellos dijeron hace 30 años está ahí, igual que hoy, porque la palabra de Dios no puede cambiar. Así el mundo cambia y vaya en evolución, la palabra de Dios sigue siendo exacta, igual, no puede variar, porque su palabra es firme. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, usted no puede. Cuando no se sufre la sana doctrina, viene un problemita que yo aquí escribí. Brota lo que se llama la herejía. ¿Saben qué es la herejía? Vean, yo escribí, lo que pasa es que no traje la memoria para verla colocar, más fácil leerla allá en el monitor, pero no la traje. La herejía es un error en materia de fe. ¿Es un qué? Un error en materia de fe. Es una opinión absurda, dice el diccionario, y averigué en varios diccionarios, en la enciclopedia también, a ver si había coherencia en el concepto, y todos tienen coherencia, y agregué de cada cosita y para formar bien el texto. Es una opinión absurda, es un disparate, que la herejía es una sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte. Entonces, cuando no se tiene la sana doctrina, es posible que usted caiga en una herejía. Y le voy a decir los tópicos, no el contenido, el tópico de qué es una herejía. Hay 4 elementos que hacen que una herejía suceda en su vida por descuido y por error, porque no quiere oír, porque confunde, porque lee mal, porque no se adapta, porque no quiere entender, porque no se deja enseñar, porque no se humilla. Y hay muchas razones, pero hay 4 básicas. La primera se la doy. Una herejía surge. ¿Cuándo surge una herejía? Surge una herejía cuando surge de construir una doctrina a gusto de cada uno. Cuando usted plantea su doctrina a su propio gusto, eso es una herejía. Y no quiero amplificar ahí. 2, surge también de hacer hincapié excesivo de una sola parte de la verdad. Por decir, alguien dice, no, es que Dios es santo. Y como Dios es santo, no, eso es imposible, ser como Dios y ser igual o andar ese camino, no, eso no es para todos, no, Dios es santo, yo soy impuro, yo soy esto y lo otro. Y entonces la gente se limita a eso y la gente nunca llegará al conocimiento de Dios, porque dicen que eso es inalcanzable, que porque Dios es santo y que para ser santo eso se requiere de una cantidad de cosas, y hace hincapié de una forma excesiva, y eso se le convierte en una herejía. 3, está la herejía, surge también cuando se trata de producir una religión que le vaya bien a todo el mundo, que sea popular y atractiva. ¿Por qué la gente sigue a Fulano y a Sutano? Ahora que me le dije que estuve con esos señores, asisten a la casa sobre la roca. Hombre, y que fueron nuestros, porque yo sé que fueron nuestros. Fueron pioneros de la iglesia central de Neiva. Conocieron al hermano Domingo Zúñiga cuando fue pastor aquí en Neiva, Domingo Zúñiga y todos sus antiguos. Pero no están en la iglesia. ¿Por qué se fueron? Porque a ellos les pareció esta o aquella más atractiva a su modo de vida. Hay gente que dice, no, yo tuve un familiar al que evangelicé a la última hora casi para morirse, o lo evangelicé y nunca más lo volví a ir, cuando supe ya se había muerto, pero asistía a un grupo llamado los señores, estos gringos que andan con patas y andan con unos monos como allá, 2 mormones. Perdón que nombro sectas, no debía de hacerlo, pero ¿qué? Entonces yo, no, Jesús, yo voy allá porque allá es muy bueno, me ha gustado, me ha impresionado. Le dije, bueno, ¿y qué te impresionó esa religión?
No, porque allá nosotros vamos y entramos y nos reciben con todo cariño, y a la entrada hay una ponchera grande y cada cual